En Radio 13C. Escuchas Cuatro Cabezas, Segunda Edición, con Ignacio Franzani. Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, Segunda Edición. 7:34 y luego de una aguerrida carrera presidencial, el republicano Donald Trump se coronó nuevamente como presidente de los Estados Unidos tras ganarle a la demócrata Kamala Harris por una amplia y contundente ventaja, inesperado para muchos analistas. El empresario vuelve entonces a la Casa Blanca al superar los 270 votos y prometiendo durante su discurso traer una edad de oro para los ciudadanos, además de subrayar que es el día en que el pueblo estadounidense recuperó el control de su país. Tenemos mucho paño que cortar porque además ha estado ahí viviendo el proceso eleccionario de primera mano, ¿no? De primera fuente, y ya conversamos con él justamente desde los Estados Unidos. José María del Pino, nuestro corresponsal en América, en Norteamérica. José, bienvenido, ¿cómo estás? Yo ya te siento afónico sin escucharte. Ay, sí, ha sido, ya no fueron como 36 horas de amor, más largo que la Teletón. Más largo que la Teletón, que está a punto de empezar acá además. Te saludo desde América, diría Franzani, o sea, diría Copano Chico, ¿no es cierto? Oye, José, a ver, quiero partir por lo más contingente, lo último. Lo decíamos, de hecho, en nuestros titulares. Habló Joe Biden, habló por primera vez tras el triunfo de Donald Trump y declaró esto de no puedes amar a tu país solo cuando ganas. ¿Qué te parecieron las palabras de Biden, pero sobre todo las declaraciones de Kamala Harris, quien guardó silencio la noche de los comicios, lo que generó también mucho ruido, ¿no? Respecto de qué estaba pasando ahí. ¿Habrá sido no solo desazón, sino que un equipo estupefacto que no creía en los resultados? A ver, qué buena pregunta. La campaña demócrata durante semanas y meses no creyó que iba a ganar. De hecho, yo creo que al principio a la gente que hacía la campaña, no a los votantes que se mostraron más efervescentes, porque efectivamente la campaña de Kamala Harris revitalizó al electorado demócrata. A la gente que hacía la campaña, cuando uno reporteaba y hablaba con ellos, los veía poco convencidos de que podían ganar. Pero hubo un momentum al final de la campaña, 4 o 5 días antes, que los oficiales del Partido Demócrata empezaron a decir nos vamos a ganar. Y nosotros dijimos, chuta, tienen que venir buenas las cifras. Pero siempre la opción de que ganara Donald Trump fue una opción, y era una opción probable desde cuando Biden era candidato a presidente. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Demócrata no dimensionó la magnitud de la derrota, que en términos marginales, es decir, de votos, no es tanto, a ojo, son 1,5, 2 puntos por ciento de los votos en los estados bisagra, pero como esto se traduce a delegados, y como además se hacen las comparaciones de votación de grupos demográficos del 2020 y ahora el 2024, se nota que hay un electorado que el Partido Demócrata perdió y que perdió de manera muy contundente. Y eso los dejó estupefacto. Pero además, yo creo que el Partido Demócrata responde a las lógicas de lo que acá se denomina la era post-Trump. Porque, y aquí lo conecto con lo que decía Joe Biden. Voy a decir hechos, no opiniones. El año 2020 también hubo un ganador. El año 2020 también había un presidente en ejercicio, que se llama Donald Trump, que no fue capaz de llamar al ganador, no fue capaz de reconocer su derrota, no fue capaz de juntarse con su sucesor en la Casa Blanca y no fue capaz de ir al traspaso de mando. Eso no son opiniones, son hechos, son cosas que ocurrieron. Lo que hoy día ha hecho el presidente Joe Biden es ni siquiera un hecho de decencia, es el acto mínimo de un presidente que tiene convicciones democráticas. De un presidente que se para entre el país y dice, perdimos, pero creo en la democracia, es más importante que yo, ganó quien no queríamos que ganara, porque los demócratas no querían que ganara Donald Trump, pero vamos a tener una transición democrática, pacífica, al nuevo gobierno que va a asumir el 20 de enero. Claro. Y le mandó a decir un mensaje súper importante a mi juicio, que es que le dice, con esto hemos logrado disipar cualquier duda de que el sistema electoral de Estados Unidos es íntegro, es justo y genera confianza en la gente. Porque Donald Trump acaba de ser electo presidente con las mismas reglas, en los mismos estados, con los mismos sistemas de votación, incluso con los mismos secretarios de Estado en cada uno de esos estados, dirigiendo las elecciones que el año 2020. Claro, que él cuestionó en su Y ahora que ganó lo aceptó, efectivamente. Y es curioso que vamos a tener un presidente asumiendo la presidencia de Estados Unidos
sin aún reconocer que la perdió 4 años atrás. No, increíble, ¿eh? Entonces, esto que a veces a uno, sobre todo a muchos partidarios de Trump en Chile, le molesta que uno lo recuerde y dice, pero ¿por qué? No, estos son hechos, si no son opiniones, yo aquí no estoy opinando, estoy diciendo, estos son los hechos. Él no reconoció en 2020 y ahora sí está reconociendo con las mismas reglas y el mismo sistema, está reconociendo que ganó la presidencia. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, simplemente que perdió, pues. El 2020 perdió. Y parece que cree profundamente en la democracia cuando gana, no cuando pierde. Claro, y por eso, respondiendo a tu pregunta, Joe Biden dice lo que dice hoy día a la hora de almuerzo. Claro, es algo delirante, visto desde la revisión de los hechos, que la memoria es frágil, y también hay otra situación extraordinaria, y me gustaría que fuéramos hacia allá. Nunca antes un acusado penal había sido elegido para el más alto cargo de la nación, ni tampoco un expresidente había sido acusado penalmente hasta el año pasado. Hablemos del lío legal que enfrenta Donald Trump hoy como el presidente electo. ¿Qué va a ocurrir con toda esa trama? Va a ocurrir que no va a pasar nada. Las 2 causas federales es probable que sean desestimadas ahora por el Departamento de Justicia. Recordemos que el Departamento de Justicia es quien se querella contra Trump, pero el nuevo Departamento de Justicia va a tener un fiscal general nombrado por Trump como querellante, es capaz y lo va a hacer, de desestimar las causas, no perseverar en lo que le está solicitando a los tribunales. Y queda pendiente el caso de Nueva York, que estábamos a puertas de conocer, seguramente por ahí por el 16 de noviembre, una sentencia, pero ayer los abogados de Donald Trump le han pedido al juez Merchan de Nueva York que, ya que el presidente ha ganado las elecciones, ya cancele el caso porque deberían aplicársele a él, antes de que asuma el mandato, las reglas de un presidente en ejercicio, que es que tiene inmunidad a la persecución penal de parte de fiscales estatales en los estados del país. Y hay una probabilidad, si es que el juez Merchan cree que hay asidero lo que están solicitando los abogados de Trump, que el caso se cancele antes de la sentencia. Entonces, digamos las cosas como son. El triunfo de Donald Trump le allanó el camino a que él ahora goce prácticamente de plena inmunidad respecto a los delitos que se le imputan. Hay 2 cosas que sí van a quedar en su expediente de por vida y que tampoco tenemos que olvidarlas. Donald Trump civilmente, porque a nivel penal ya habían prescrito, fue condenado por 2 casos de abuso sexual contra mujeres. Uno de ellos por violación. Él está juzgado por tribunales civiles, tuvo que pagar costosas indemnizaciones de cientos de millones de dólares a 2 mujeres por abuso sexual. Y ese es el presidente de Estados Unidos que está asumiendo. Pero en vez de quedarnos ahí, Ignacio, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué lleva a una sociedad a que aún así tú votes por alguien con esa historia? Claro, finalmente uno revisa desde acá que nada le hace mella al candidato Trump, ni cómo alienó a sus huestes para la toma del Capitolio, ni los líos judiciales, ni ese meeting polémico donde hubo un comediante que lanzó bravatas racistas, discriminatorias. Qué decir todas las mofas y amenazas y violencia en contra de sus oponentes políticos. Da la sensación que el elector de Trump, el votante de Trump, no le importa nada o nada le hace cambiar de opinión. Es la discusión que hay en el momento en los Estados Unidos, pero ojo que es extrapolable a Chile y que es bueno traerla a colación. Aquí la gente vota, y en el mundo la gente vota, por necesidades mucho más primarias, más primitivas. Si esto fuera la pirámide de Maslow, estaríamos en los primeros niveles de necesidades del ser humano. Y la lucha por la democracia, la lucha por la rectitud política, las agendas identitarias son súper sexy para ti y para mí, Ignacio, que leemos los diarios todos los días. Pero la democracia no se come y la democracia no cabe en la billetera. Claro. El problema es que en Estados Unidos ha habido una inflación, que ahí hay un error de la administración Biden, que se le imputó directamente a Joe Biden, una inflación menor, por ejemplo, a la que hubo en Chile, pero grande para los niveles de Estados Unidos, que es heredada, es producto de la pandemia y fue un fenómeno global. Pero en Estados Unidos nunca logró Biden explicarle a la gente que esto no tenía que ver con su propia agenda económica, sino que por el contrario era una situación que había ocurrido a nivel global. Y la gente, y también muy inteligentemente el Partido Republicano en su estrategia, encuadró en Joe Biden y su administración
la suma de todos los males económicos del país, aun cuando las cifras macroeconómicas eran un muy buen gobierno, las cifras microeconómicas, la gente estaba sintiendo en sus hogares lo difícil que es vivir. Y si a eso tú le sumas otro elemento que parece no económico, pero también es económico, que es el temor a que venga un migrante y me quite mi precaria fuente laboral actual, se te cruzan los dos temas principales en esta campaña: economía y migración. Y esos dos temas principales hacen que tú votes en aquel que más pronto te puede solucionar el problema, indistintamente de quién se trate. Si al final lo que tú quieres es solucionar el problema, el medio que eliges para ello es accesorio. Entonces, a la persona que quiere tener más plata, sentirse más rico, sentir que va a tener más oportunidades laborales, que el mercado laboral le va a poder regodearse un poco más entre los trabajos, que le van a pagar más por hora trabajando en este país, le da lo mismo si es Trump o Juan Pérez. Va a votar por el que le está ofreciendo eso. Claro. Y ahí la pregunta que tiene que hacerse el Partido Demócrata y la izquierda en Chile y la izquierda en el mundo es: ¿cuándo dejamos de hablarle a los sentimientos y a las necesidades generales de la población? Por eso hay un libro, y perdón la ñoñería, ¿no? Hay un libro de Susan Neiman que se llama La izquierda no es woke, que es una suerte de reconversión de la izquierda. Decir, oye, mira, la suma de todas las pequeñas banderas de lucha identitarias no es mayor al bien común. Y si la izquierda quiere que las masas de votantes, los trabajadores, la gente con menor educación, que supuestamente toda la historia fueron los protegidos de la izquierda, el obrero, vuelva a votar por nosotros, hay que volver a conectar con las necesidades generales de ellos y dejar de irnos en esta suerte de leguleyá intelectualoide, en el fondo, que son muy importantes para algunos y son muy válidas, pero que nos hacen desconectarnos de las necesidades generales que tiene la gente, el ciudadano medio en la calle. Claro. Y eso en Estados Unidos Donald Trump lo ha canalizado muy bien durante los últimos 8 años. Y por eso, José, dejó de llamar la atención porque en algún minuto el votante de Trump se escondía porque era abuchado, porque era rechazado. Pero llegó un minuto en esta campaña en que empezaron a aparecer las gorras, empezaron a aparecer las poleras, empezó a aparecer el votante de Trump orgulloso. Y que justamente apunta a aquello. Recuerdo, porque lo dije en una editorial hace un par de días, que lo que explica esta elección es la declaración de un votante cualquiera, que saliendo de las urnas le preguntan, bueno, ¿usted por qué votó por Trump? Y él dice, mira, a mí no me gusta Trump. Y da los argumentos que hemos explicado acá de su figura controvertida, pero dice, a mí me gustan las políticas que él propone. Y se centra justamente en los dos puntos que nos estás diciendo como los dos grandes ejes: economía, migración. Esa es la respuesta del voto, fin, no hay más. No, y te doy algo, que mientras más conocemos los datos, mientras más he podido revisar las cifras, yo me siento con la confianza de decir que esta elección la definieron los latinos. Que los 12, 13 puntos que perdió el Partido Demócrata entre los latinos, con el mejor rendimiento de un candidato republicano en la historia reciente de los Estados Unidos, entre los latinos, le costaron al Partido Demócrata la presidencia de los Estados Unidos. Y te voy a explicar por qué creo que el partido... De hecho, estaba escribiendo hoy día a la tarde una columna que la estamos mandando a ver si es que la publica el New Yorker, que es una revista en Estados Unidos, en Nueva York, muy importante, que es precisamente sobre cuáles son los errores de los demócratas cuando hablan de los latinos. De primero creer que es una masa homogénea, entonces que todos son como los Estados Unidos del Sur, todos son México. Entonces, por tanto, que los problemas que tienen son exactamente los mismos. Segundo, con una superioridad moral media paternalista de entender al latino. Perdón, pero el latino no es el último que cruzó la frontera. En Estados Unidos, para efectos electorales, el latino es el que ya vive y está nacionalizado en este país, tiene su vida montada y tiene tantos problemas tan comunes como cualquier votante blanco o negro. Claro. Y lo segundo, tiene problemas tan diversos como cualquier votante blanco o negro. Entonces, no existe tal cosa de los latinos, el voto latino, y tampoco saben leer el voto latino. Es un voto más conservador culturalmente, pues nosotros venimos de una raigambre cristiana católica muy potente desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, que es distinta a la raigambre protestante que tienen los Estados Unidos. Entonces es culturalmente más conservador, pero al mismo tiempo es culturalmente muy diverso. Pues nosotros que somos latinoamericanos, Ignacio, sabemos, por ejemplo, las diferencias que hay entre un sudamericano que viene del cono sur y uno que está más cerca de Centroamérica. Y las diferencias son evidentes. Muchas veces con ello no une más el idioma que, por ejemplo, las costumbres o el diario vivir. Bueno, en Estados Unidos eso no se entiende. Y como quienes toman las decisiones en las campañas son finalmente
una suerte de súper intelectuales, salió, y aquí no voy a hablar en tercera persona, salió a universidades como la que fui yo, son universidades de la Ivy League como Columbia, entonces toman decisiones como que mirando lo gráfico, y la verdad es que el voto latino es mucho más complejo. Entonces, mientras el Partido Demócrata siga tratando al voto latino como esta masa homogénea, como si fueran todos mexicanos, como si todos fueran recién llegados cruzando la frontera, con una visión un poco paternalista, va a seguir desconectándose el votante latino. ¿Qué es lo que le dice Trump al votante latino? Mire, si usted está legal, no se preocupe, venga para acá, mire mis políticas, el trabajo, el empleo y todo, pero al que le quiere quitar el trabajo a usted, que es el último que viene llegando, que cruzó ilegalmente la frontera, deportados, se van para afuera. Claro, y que fue un discurso bastante similar al que le dio la presidencia en el periodo anterior. De hecho, da la sensación que empezamos a vivir una suerte de déjà vu, ¿no? Porque el expresidente Trump, quiero hablar de su periodo cuando termina, prometió revertir muchas de las políticas promulgadas desde que dejó el cargo, ampliar la agenda de su proceso previo. Se sacaban, temas relacionados con el cambio climático, todos los avances que se habían hecho en la administración Biden, restricciones sobre las armas, protección para las personas transgénero, todo eso estaría en la guillotina. Todo, pero te voy a decir algo, este gobierno de Donald Trump va a ser muy distinto al primero. ¿En qué sentido? En que Donald Trump ya no es un outsider del Partido Republicano. No es un candidato que venía afuera y que le van a poner cuadros para gobernar con él. Donald Trump en los últimos 4 años exterminó el Partido Republicano como lo conocíamos, se lo tomó completamente y tiene una red de leales. Donald Trump va a entrar ahora con un gabinete de leales. En el gobierno anterior fue despidiéndolo uno a uno a la medida que iban pasando los meses, porque se dio cuenta que era gente que no compartía con él los mismos principios, los mismos valores, que uno podría preguntar cuáles son los principios o valores de Donald Trump. Bueno, los que sienta en el momento, ¿ok? Ahora tiene una red de leales que comparten con él el valor que en el momento sienta Trump que es el correcto. Partiendo por su vicepresidente, que no viene del mundo del establishment político. J.D. Vance es un senador que tenía 2 años en el Senado. Es joven, también es un outsider de la política, pero además tiene una red de asesores ya y ha logrado meter en el Congreso a senadores y a representantes de las 2 cámaras. Es decir, hoy en día es el partido de Donald Trump y va a gobernar mucho más empoderado internamente en su partido y con asesores mucho más cercanos y leales que como gobernó en el primer mandato. Entonces la pregunta es, Donald Trump, con una red de leales a su alrededor, con mayoría en el Senado, potencialmente con mayoría en la Cámara Baja, con mayoría en la Corte Suprema de ministros de la Corte que son conservadores, Donald Trump casi con el poder total de los Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Yo no me atrevería a decir ahora porque sería un prejuicio decir, no, mira, va a ser un autoritario. No. La pregunta simplemente es una pregunta abierta. ¿Qué va a hacer? Y yo creo que va a ser un gobierno distinto al que hizo la primera vez. Porque además tiene 2 años con esta configuración. En 2 años más ya hay elecciones de medio término que le pueden cambiar el Congreso perfectamente. Entonces va a tener que acelerar con todas sus medidas más transgresoras. Va a tener que implementarla el primer y segundo año. Y va a ser un tiempo que si además tiene la fuerza en el Congreso y tiene a estos leales alrededor, va a poder efectivamente avanzar y hacer cambio. ¿Cómo va a deportar a 10 millones de inmigrantes logísticamente hablando? No lo sé. Primero, ¿cómo los va a encontrar? Segundo, ¿quién se los va a recibir? Tercero, logísticamente, ¿cómo los va a sacar del país? Nadie ha podido responderlo, pero es su promesa campaña. Y es más, dijo 1 millón de inmigrantes el primer día de gobierno. ¿1 millón? Entonces, 1 millón el primer día, dijo, de gobierno. Entonces todos se están preguntando, ¿cómo va a cumplir esas cosas? Bueno, no lo sabemos, pero tiene el poder para hacerlo, al menos en apoyo político lo tiene. Claro. Entonces va a ser un gobierno distinto y yo creo que nos vamos a ver enfrentados a otro Donald Trump distinto, con otros desafíos para las instituciones de Estados Unidos que van a ser distintas a las que se experimentaron en el primer gobierno. José, te quiero agradecer enormemente este análisis, esta revisión tras las primeras horas de conocimiento de los resultados y el triunfo de Donald Trump, quien va por su segundo y último periodo presidencial, porque entiendo que independiente que no hayan sido periodos consecutivos, no puede por ley repetirse el plato por una tercera vez. O sea, en el fondo en estos 4 años Donald Trump zanja todas sus promesas, teniendo en este minuto, ostentando además un poder bastante absoluto de todos los equilibrios que dispondría Estados Unidos. José María del Pino, periodista desde los Estados Unidos, cubriendo las elecciones ahí, palmo a palmo, minuto a minuto,
con dientes y muelas. José, muchas gracias. Que estés muy bien, Nacho. Un abrazo, cuídate, buenas tardes. Un abrazo, José. Son las 7 de la tarde con 53.